Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí unos minutos de retraso, ustedes disculparán, pero tengo un vecino adorado que es DJ, entonces está también haciendo lo suyo, ¿verdad? Lo cual está padre porque hay días que pues estamos aquí todos aburridos y entonces los vecinos pues pachangueamos de alguna manera, ¿no? Entonces pues está padre. Espero que no lo escuchen porque todavía está un poco bajo esta vez. Espero que no lo escuchen, pero bueno, será nuestra música de fondo si lo escuchan. Entonces, bueno, hoy les voy a leer un cuento de Julio Cortázar que me han solicitado y que la verdad también es uno de mis cuentos favoritos de Cortázar. Entonces pues yo feliz y encantada de la vida de compartirlo con ustedes. Mientras tanto, si están por ahí, pues regálenme un corazoncito por ahí para saber que me están escuchando bien y que no escuchan la música de mi vecino. En fin. Bueno, antes de empezar, mientras se van conectando, pues quisiera darles unos brevísimos datos de Julio Cortázar, que es el que vamos a leer esta noche. Datos muy breves, la verdad me gustaría que ustedes pues sí, me investigaran un poquito más sobre el autor después de escuchar su cuento. Bueno, así, esencialmente Cortázar es uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos actualmente. Él formó parte de lo que se conoce como el boom latinoamericano, junto con otros escritores de temática de realismo mágico y literatura fantástica como García Márquez, Juan Rulfo. Por cierto, vi apenas una entrevista de Rulfo donde comenta precisamente que Cortázar era en ese momento uno de sus autores preferidos, ¿no? En esa época de los 70s por ahí. Entonces, bueno, Cortázar es argentino, bueno, nace en Bruselas, pero de padres argentinos, y en su infancia regresa a la Argentina y ahí pasa mucho tiempo, aunque después regresa a Argentina, incluso, bueno, muere en Argentina, en Francia, perdón. Se va a Francia y allí muere porque resulta que pues el gobierno era una persona non grata, digamos, para el gobierno de la época, y entonces no se le permitió regresar a Argentina, por lo que tiene que quedarse en Francia. Y bueno, él desafortunadamente contrae VIH y fallece, le da una leucemia y fallece en Francia. Pero bueno, entonces es parte del boom latinoamericano, es de corte literatura fantástica. Él escribió Rayuela, que es una de las obras que es un parteaguas en la literatura. Es una nueva forma de escribir, inaugura una nueva manera de escribir. Hola Arturo, ¿cómo estás? Y realmente lo hace fantásticamente. Ya en unos videitos anteriores por ahí les compartí dos capitulitos de Rayuela. Espero que los hayan visto, y si no, pues después se los dejo en los comentarios. ¿Qué más? Vamos a ver. Fíjense que estudió filosofía. Bueno, empezó a estudiar filosofía, pero por cuestiones económicas no puede terminar de estudiar filosofía. Se dedica un poco a la docencia, y en esos años es cuando él empieza a escribir, porque él empezó a escribir pues un poquito madurón, la verdad. Entonces él empieza a escribir, pero bueno, sus primeros cuentos no tienen como tanta pues tan buena acogida. Es sobre todo después de Rayuela, cuando su fama crece internacionalmente, no solo en Latinoamérica, en otras partes del mundo también es escritor muy famoso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la historia de Cronopios y Famas es una de sus obras también más conocidas, que es divertidísima, la verdad a mí me encanta. Son pequeños cuentos muy muy cortos, bastante poéticos muchos de ellos, y bueno, él se caracteriza precisamente porque
o la mayoría de sus cuentos son muy cortos, pero con una magia increíble. Tiene un cuento que me encantaría compartir con ustedes después, que se llama Continuidad de los Parques. No sé si ya lo conozcan, déjenme aquí en los comentarios si conocen Continuidad de los Parques, que es una paginita y es uno de los cuentos más fantásticos que yo he leído en la vida. Bueno, sin más por el momento respecto a la biografía de Cortázar, que en otra ocasión vamos a leer otra cosa y les voy a dar más información sobre su vida. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura del cuento de esta noche y hoy vamos a leer Casa Tomada. ¿Qué les parece? ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Déjenme aquí me acomodo para empezar con la lectura, ¿ok? Déjenme aquí un corazoncito si me están escuchando bien. Déjenme me acomodo. Ok, bueno. Esto es Casa Tomada de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar. Y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuera demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma durante algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa de la que me interesa hablar. De la casa y de Irene. Porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetir sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina. Apiladas como en una mercería, no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas.
No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que miraba hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con una maciza puerta de roble aislada, esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaban las puertas de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé da trabajo sacarlo bien con el plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Le recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia
pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensábamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate, este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol?». Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien. Y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en altavoz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escucha cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble. Creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en altavoz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarme le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí el ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño o en el pasillo, mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta del cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras.
Cerré de golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Solo se oía el tren. Han tomado esta parte, dijo Irene. Díganle adiós al tren, chicos. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche, hora en que pasa el tren, como pueden ver. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. Hola, hola. Eso fue Casa Tomada de Julio Cortázar. Hasta con efectos especiales, exactamente, amigo Octavio, hasta con efectos especiales, para que vean que aquí tenemos una muy buena producción. No se pueden quejar, la verdad. Hola a todos, hola mi amigo Arturo, Ale, Lupita, Octavio. Espero que hayan escuchado completo. Pónganme aquí si sí escucharon, aunque de veras que ese tren no respeta nada, pero qué falta de respeto, la verdad. Ok, creo que ya terminó. Bueno, pues eso fue Casa Tomada de Julio Cortázar, les decía. Y bueno, a razón de que sale este cuento. Hola, Lupita. Sí, está muy padre, la verdad me gusta mucho. Ojalá lo puedan ustedes leer tranquilamente, sin los efectos especiales, que la verdad yo sé que les encantan, pero bueno, interrumpen un poquito. Entonces les decía que este cuento sale a razón de, como la serie de cuentos anteriores, de estas presencias que están en las casas y que no sabemos qué son, ¿no? Empezamos con El huésped de Amparo Dávila, donde era una criatura que no sabíamos lo que era en realidad. Luego leímos el día de ayer La migala de Arreola, que también es otra presencia que sí sabemos en este caso que es una migala, que es una araña, que también, como el huésped, atormenta al personaje y le tiene temor también, ¿no? En este caso tenemos igual una casa que la habitan dos hermanos. El tren a Buenos Aires, Casa Tomada. Sí, el tren a Buenos Aires. Le vamos a cambiar el título, tienes razón. El tren a Buenos Aires, Casa Tomada. Ok, me parece bien. Bueno, entonces les decía, es una presencia que va justamente como lo narra el personaje, que va tomando la casa, que los va expulsando de su propia casa hasta dejarlos solamente viviendo en un pequeño espacio y finalmente termina por expulsarlos de la casa. Lo increíble de este texto es que pues el lector
tiene la oportunidad de interpretar este cuento y de dar sus propias hipótesis respecto a qué es lo que esa presencia que está en la casa y que expulsa a los hermanos, ¿no? Hay muchos, digamos, varias interpretaciones, hipótesis y demás. Hay incluso una interpretación bastante política sobre este cuento, porque, que bueno, Cortázar nunca dijo que sí o que no respecto a las interpretaciones que se daban de sus cuentos. A él pues le gustaba que el lector se involucrara en las historias y que las reinterpretara. Entonces, él lo que dijo sobre este cuento es que fue un sueño que él tuvo y que lo escribe y que solamente agrega la presencia de la hermana, pero que en realidad este cuento surgió de un sueño. Esa es su respuesta al respecto. Tampoco digamos que él tampoco sabe a ciencia cierta o nunca dice qué es esa presencia que expulsa a estos hermanos de su casa. Pero bueno, hay muchísimas interpretaciones. Les decía, una interpretación política que se le atribuye al cuento, que se llama la hipótesis de Sebrelli. Por ahí si la quieren buscar. La hipótesis de Sebrelli, así como suena. Y esta hipótesis dice que es una interpretación antiperonista de los hechos, dice esta hipótesis, ¿no? Dice que es como una crítica a los sectores sociales medios y pequeño burgueses de Buenos Aires. Porque bueno, digamos que estos dos hermanos, y él mismo lo dice en la historia, eran de una posición económica muy acomodada, bastante bien acomodada, no se preocupaban por el dinero, tenían pues sus tierritas y las rentas y demás, y el dinero no era un problema para ellos. Entonces digamos que bueno, embona esta interpretación, ¿no? Y que la casa representa a Argentina, y que estas fuerzas extrañas que toman la casa son los sectores populares sobre el poder político de la época, que son representados por el peronismo. Esa es una interpretación. Porque bueno, sí es cierto, los hermanos viven de la renta agraria, admiran la cultura europea, son miembros de la aristocracia, que en esta época pues la aristocracia está en decadencia precisamente. Y bueno, esta aristocracia, muchas de estas familias acomodadas, adineradas y demás, empiezan a exiliarse precisamente de la Argentina por estos cambios abruptos en la política en Argentina de la época, ¿no? Entonces, esta es una interpretación pues política del cuento. Otra cuestión es que justo dice que los dueños de la casa son hermanos. Y el mismo cuento lo dice, que vivían pues como una relación incestuosa, o sea, jamás se menciona nada sexual, ni mucho menos, pero pues sí vivían como un matrimonio, digamos, pues sí, eran como un matrimonio, vivían ellos juntos, y ellos dicen, bueno, que deciden quedarse solteros, él se le muere la novia, a la hermana pues simplemente rechaza a los pretendientes y no se casa jamás, y pareciera que se resignan a esa situación, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la interpretación que ustedes le darían, por ejemplo, ¿no? Porque fíjense, digo, hay muchas, ¿no? Otra es que los hermanos, que la casa representa el útero materno y que los hermanos tienen temor de salir al exterior. Esa es como una interpretación un poco que viene del psicoanálisis más o menos, ¿no? A ver si no está mi amiga si el psicoanalista por ahí que nos diera su opinión al respecto, pero bueno, esa es una de las interpretaciones que dan de este cuento, ¿no? Y ahora, otra cosa, dice, podría ser la presencia, pueden ser fantasmas, ¿no? Muchas interpretaciones, o de primera instancia pensamos en fantasmas. Pues sí, pueden ser los fantasmas de los antepasados, podría ser. Otra interpretación que a mí también me gusta es que podría ser un pretexto de los hermanos para poder salir
de esa casa que realmente es un lastre para ellos, ¿no? O sea, ellos sí se auto exilian del mundo exterior, digamos que están en ese resguardo voluntario, como nosotros ahorita, aunque no es tan voluntario, ¿verdad? Están en resguardo en esta gran casona que no los deja vivir sus vidas en realidad, ¿no? Porque se quedan ahí resguardándola, porque ellos mismos, el mismo narrador lo comenta, que no quiere que se le quede a los primos, que son unos arribistas y que la van a vender y deshacer y quedarse con dinero, la propiedad y demás, ¿no? O en la acción esta de tirar la llave a la alcantarilla para que nadie pueda entrar. Entonces la casa pues también es una prisión, una especie de prisión para ellos, y tal vez puede ser como una alucinación, pues no sé si podamos decir colectiva, porque bueno, son solo 2 individuos, no sé si aplique el concepto, pero bueno, podría ser algo que ellos mismos crean en sus mentes y que les sirve pues para poder salir de este auto exilio del mundo exterior, y los obliga justamente a salir al mundo, a enfrentarlo y a enfrentar pues problemas reales en el mundo real, ¿no? Digamos, entre comillas, del mundo real en la historia. Esa es una interpretación que a mí también me gusta. No sé ustedes qué opinen, déjenme aquí en los comentarios. ¿Ustedes qué creen que sea esa presencia que está en la casa, que toma la casa y que obliga a que los hermanos salgan sin nada, sin lo puesto, ¿no? Dice el personaje, salen de la casa con lo puesto, sin nada en las manos, tiran la llave y ahí termina la historia, ¿no? ¿Ustedes qué creen que va a pasar después de que estos hermanos salen de esa casa y se enfrentan al mundo real, ¿no? Me gustaría que me dijeran aquí algunos comentarios, a ver qué les parece. No sé si ya conocían la historia, si la habían escuchado o leído o conocen algo, o conocen algo más de Cortázar. La verdad es uno de mis autores favoritos, me encantan sus cuentos, y les decía al principio que uno de mis favoritos de Cortázar es Continuidad de los Parques, que yo espero estarles compartiendo en otra ocasión, ese cuento que es fantástico. Pero bueno, el día de hoy tocó Casa Tomada, y por ahí tengo prometido también para mi amigo Octavio, queremos tanto a Glenda, se los voy a preparar para compartirlo, igual y compartimos Continuidad de los Parques y Queremos tanto a Glenda. Bueno, ahí vemos cómo nos organizamos, chicos, ¿ok? Pues me dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Les mando un super beso, un abrazo. Pues sigan en casa, cuídense mucho. Échense ahí unos cuentitos de Cortázar, de Arreola, de Amparo Dávila, padrísimos, ¿no? Y bueno, antes estaba yo pensando, fíjense que ahorita yo, por ejemplo, estoy pues sí sola en casa con Sabinita. Ustedes saben quién es Sabinita, ¿verdad? Y los que no, pues es mi hija. Y estamos las dos aquí en casa, pasando la cuarentena ahí una con la otra. A veces no me hace mucho caso, pero bueno, ella en sus ondas ya saben, ¿no? Pero fíjense que en las noches, bueno, aquí hay mucho ruido, ¿no? De por sí. Pero, ahorita que leía el cuento, ¿no? Dicen que esos ruidos sordos y demás. Sí, o sea, en las casas cuando estás, pues solo, digamos, como que no sé qué pasa, si es una onda mental o qué onda, pero sí sueles escuchar como ruidos sordos, como dice el autor, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy un poquito lejos de la cocina, pero sí, como muy de madrugada, sí se oyen como ruidos, como cosas ahí. Claro, no digo que sean así como fantasmas, ni mucho menos, no. Pero sí, o sea, las casas producen ruidos. Y hay una explicación a esto, ¿no? Por ahí mi amiguita Olivia debe de saber muy bien la explicación, ella que le hace más a la onda de la ciencia. Las paredes guardan sonidos, por supuesto, y llega un momento en el que esos sonidos salen y se escuchan, ¿no? Además que aquí pues tengo gatitos y perros y cosas que andan aquí en el techo, ¿no? Pero pues sí, es muy curioso, la verdad sí,
Pues sí escuchamos como sonidos en casa y demás, ¿no? Cuando estamos solos. Cosa que no pasa tanto cuando estamos con otras personas, ¿no? Quién sabe, a lo mejor es que ponemos más atención o como hay menos gente, pues se oye más el ruido. Pues no lo sé, pero bueno, les quería contar esta experiencia de estar aquí en casa, ¿no? Con ruidos extraños y demás de la propia casa, por supuesto. Y como usted, sí, Lupita dice que también en su casa se escuchan ruidos, ¿verdad que sí? O sea, no soy la única, así que oye ruidos en la casa, como que de repente se mueve un vaso, un plato y ese ruido, cosas ahí, pues sí, los objetos hacen ruidos, ¿no? Está así como raro, pero sí, se oyen ruidos. Y Lupita, no sé, si tú viviendo, estás solita o estás con tus papás ahorita o con tu hermano, no sé si estés acompañada, pero sí, entonces yo también oigo como ruiditos así raros. Pero bueno, dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos, ¿verdad? Que a los ruidos que a los muertos. En fin, yo no creo en fantasmas, la verdad no creo en esas cosas, pero sí se oyen ruidos. No eres miedosa, en tu bajo a ver o revisa. Ah, no, yo no voy a revisar. La verdad me gana la flojera y el sueño. Tampoco soy miedosa, pero tampoco me voy a asomar, ¿no? Porque pues sí he visto películas de terror y cuando te vas a asomar, pues ahí ya saben, ¿no? No. No, psicofonías, claro, exactamente. Hay psicofonías. Claro, eso pasa mucho más en casas muy antiguas, ¿no? Casas muy, muy viejas. O sea, aquí tampoco mi casa no es una casa antigua, ni mucho menos. Pero sí se oyen así como ruidos, ¿no? Así como muy de madrugada. Y las psicofonías, ajá, tengo entendido, sí que son justo eso, ¿no? No son, son ruidos más complejos, ¿no? Son como voces y se escuchan como palabras o voces y esas cosas. Que son sonidos, que tiene una explicación, ¿no? Son sonidos que salen, que se han quedado atrapados durante mucho tiempo. O sea, los sonidos pues son ondas, ¿no? Ustedes sabrán más del tema. Entonces se quedan las paredes guardados mucho tiempo y en algún momento pues esas ondas de sonido salen y se escuchan pues sonidos, voces, a lo mejor palabras y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no hay que entrar como en psicosis, no se trata de eso, ¿verdad? Pero pues es algo muy curioso que sí, pues que sucede. Y qué bueno que no soy la única, qué bueno que me dicen ahí, Lupita también las oye en su casa. Pero bueno, pues les quería yo eso platicar. Ahorita que estaba leyendo el cuento, pues en eso estaba yo pensando justamente. Bueno, chicos, pues me dio un gusto enorme. Gracias por estar aquí y escuchar el cuento. De todos modos, vayan, léanlo. Dice Octavio, dicen que hay ecos y sonidos que guardan, pero creo que es el aislamiento sensorial. El cerebro busca constantemente información. Sí, claro, tienes razón, Octavio. Pues mi amigo Octavio sabe un poco más del tema, esta cuestión del cerebro. Y sí es cierto, el cerebro, pues digamos que está también, es como cuando vemos caras en cualquier parte, ¿no? En las nubes, en las paredes, en figuras, o sea, cosas que nada que ver. Y nosotros vemos caras porque nuestro cerebro está programado pues para hacer este tipo de cosas increíbles, ¿no? Entonces muchas veces en algún objeto, pared, etcétera, incluso por ejemplo los enchufes que son de 3, ¿no? Podemos ver así como ojitos y boquitos, o sea, el cerebro construye caras, ¿no? Y dice Lupita, si se escuchan cosas, yo prefiero salir a ver para no quedarme con la tentación. Ay, pues qué valiente eres, amiga, ¿eh? La verdad. No salgas, ¿cómo crees? Tú quédate ahí guardada, no inventes. No, yo no salgo. Mejor, pues oigo, yo sé que no es nada sobrenatural ni nada. Y bueno, aquí estamos bien resguardadas porque en la parte de atrás está muy bien cerrado y todo. Entonces,
pues no, tampoco me da así como angustia ni mucho menos, así como que así, y bye, o sea, ya dejo que pase y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, mi amiga Lupita sí es más, aventurera, Lupita, qué bárbara, ¿eh? Bueno, pues haces bien, amiga, porque también sí, prefiero ver, pues sí, también sí es bueno, ¿no? Así como que estar siempre pendiente de lo que pasa alrededor y ver y pues sí, puede que algo esté pasando por allí y por no ir a ver, pues vaya a ceder algún accidente o algo así, ¿no? Pero no, yo prefiero no ir a ver. Ay, bueno, chicos, pues estoy muy divertida aquí con ustedes charlando, pero bueno, pues es hora de ir a descansar, que la verdad pues, no creo que vayan a dormirse ahorita, ¿verdad? Seguramente están desvelándose igual que yo, haciendo nada. Bueno, yo tengo tarea, entonces puede ser tarea. Pero bueno, pues me dio mucho gusto como siempre leerlos y platicar con ustedes. Y pues les mando un super abrazo, besos, cuídense mucho, que descansen. Gracias, amiga, tú también descansa. A mi amigo Octavio, Arturo que estuvo por aquí y a todos los que andan por aquí escuchando el chisme, pues les mando un saludo. Ok, besitos, que descansen, cuídense mucho, quédense en casa. Les mando muchos abrazos. Ok, bye. Ay, ya me moví. Besos.